En el primer día de clase, el profesor de Introducción al Derecho entró al aula y lo primero que hizo fue pedir el nombre de un estudiante que estaba sentado en la primera fila. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nelson, señor. Fuera de mi clase y no vuelva nunca más, gritó el maestro de manera desagradable. Nelson estaba desconcertado. Cuando volvió en sí, se levantó rápidamente y recogió sus cosas. Luego, salió del salón. Todo el mundo estaba asustado e indignado, pero nadie habló. Muy bien, vamos a empezar. ¿Para qué sirven las leyes?, preguntó el maestro. Los estudiantes seguían asustados, pero poco a poco empezaron a responder a su pregunta. Para tener un orden en nuestra sociedad. No, respondió el profesor. Para cumplirlas. No. Para que las personas equivocadas paguen por sus acciones. No. ¿Alguien sabe la respuesta a esa pregunta? Para que se haga justicia. Una muchacha habló con timidez. Por fin, es decir, por la justicia. Y ahora, ¿qué es la justicia? Todos empezaron a molestarse por la actitud tan vil del profesor. Sin embargo, continuaron respondiendo. A fin de salvaguardar los derechos humanos. Bien, ¿qué más?, preguntó el maestro. Para diferenciar el bien del mal, para recompensar a aquellos que hacen el bien. Ok, no está mal, pero respondan a esta pregunta. ¿Actué correctamente al expulsar a Nelson del aula? Todos estaban en silencio. Nadie respondió. Quiero una respuesta por unanimidad. No, respondieron todos los alumnos. ¿Se podría decir que he cometido una injusticia? Sí, asintieron. ¿Y por qué nadie hizo nada al respecto? ¿Para qué queremos las reglas si no tenemos la voluntad necesaria para practicarlas? Cada uno de ustedes tiene la obligación de hablar cuando es testigo de una injusticia. Todos. No vuelvan a estar en silencio nunca más. Tú, ve a buscar a Nelson. Tráelo de inmediato, dijo el profesor. Aprendamos que cuando no defendemos nuestros derechos y no nos levantamos en contra de la injusticia hacia los más débiles, perdemos la dignidad, y la dignidad no puede ser negociada. Así es que, la próxima vez que veas una injusticia, no calles. Proverbios 31, 8 al 9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Soy de Dios. Elige volar. Aplazar tu vida por los demás no es nobleza. Renunciar a tus sueños por construir los sueños de otros no es generosidad. Dejar de lado tus prioridades por las de quienes te rodean no es lealtad. Deja de negociarte en nombre del amor. Deja de vestir de nobles trajes situaciones que te hacen daño. Tu vida no es un acto de sacrificio permanente, ni este camino de abnegación que te ha llevado al olvido de ti mismo. Amarse a sí mismo es tan importante como amar a los demás. Podrás amar profundamente a muchos,
Esos muchos podrán amarte de la misma manera. Sin embargo, estos amores no te liberan de la responsabilidad de amarte a ti mismo. Sin la base del amor propio, el amor por los otros se convertirá en un desgaste permanente, en una carrera sin sentido por dar gusto a los demás, servirles de soporte, cargar sus maletas, secar sus lágrimas y dar alas a sus sueños. ¿Y sobre qué alas reposan las tuyas? Mientras te concentras en contribuir a los procesos de otros, los tuyos duermen. Miras al horizonte, satisfecho de ver cómo los demás vuelan, mientras que tú estás parado en la vida. Sean quienes sean esos otros, pareja, hijos, padres, hermanos, familia, lo comprendan o no, todos ellos te requieren libre, dichoso y pleno. Te requieren concentrado en ti. Tu pareja hallará inspiración, tus hijos hallarán el ejemplo que necesitan en tu pasión, tu familia hallará en ti un símbolo de fortaleza y plenitud. Lo que nos corresponde dar a los demás es la luz que resplandece de nuestros triunfos, talentos y satisfacciones. Como el río, no nutrimos a los otros deteniéndonos, los nutrimos avanzando con fuerza, encontrando nuestro cauce y hallando el océano que a cada uno nos espera. ¿A cuántas cosas que te hacen daño podrás seguir disfrazando de actos de amor? ¿Cuándo empezarás a jugar a tu favor? ¿Cuánto más aplazarás tus búsquedas? Retorna a ti. El universo está perfectamente diseñado para que, ocupándote de ti mismo, puedas hacer el mayor bien a los demás. Es en ti tu razón de ser. Es en ti tu más hermosa misión. Elige volar. Gálatas 6, 4-5. Cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloria solamente respecto de sí mismo, y no en comparación con otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este versículo nos habla de la importancia de la autoevaluación y el reconocimiento de nuestras propias responsabilidades y logros. Se alinea con la idea de la reflexión que debemos centrarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar. Al examinar nuestras obras y llevar nuestras propias cargas, nos hacemos responsables de nuestras vidas, lo que es un paso esencial hacia el amor propio. En lugar de compararnos constantemente con los demás o vivir según las expectativas y sueños de otros, el versículo nos anima a encontrar nuestra propia senda y a celebrar nuestros logros individuales. Soy de Dios. Una señora se subió a un autobús y tomó su asiento. En la siguiente parada, una mujer fuerte y gruñona subió y se sentó bruscamente junto a la señora, golpeándola con sus numerosas bolsas. Al ver que la señora se mantenía en silencio, la joven le preguntó por qué no se había quejado cuando la golpeó, así como se quejaron los demás cuando los aventó para poder pasar. La señora le respondió con una sonrisa, diciéndole: «No es necesario ser maleducada o discutir sobre algo tan insignificante, ya que mi viaje a tu lado es tan corto, porque me bajaré en la próxima parada». Estas palabras merecían ser escritas en letras de oro. No es necesario discutir por algo tan insignificante, porque nuestro viaje juntos es muy corto. Cada uno de nosotros debe comprender que nuestro tiempo en este mundo es tan corto, que oscurecerlo con peleas, argumentos inútiles, celos
odio, rencor. Vivir con el descontento día a día es una pérdida de tiempo y de energía. Que tu vecino es un chismoso, ignóralo. El viaje es corto. Que te hicieron enojar, perdona. El viaje es corto. Cualquiera que sean los problemas que alguien nos traiga, recordemos que el viaje es corto. Deseo que tengas un viaje agradable por este mundo y que tus sueños se cumplan, que tus éxitos se multipliquen y que disfrutas plenamente con quien te toca y quieras viajar. Sonríe, que el viaje es muy corto. Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, así como toda malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo nos invita a despojarnos de todas las emociones y actitudes negativas que nos pesan y oscurecen nuestro corazón. La amargura que puede envenenar nuestras relaciones, el enojo y la ira que nublan nuestro juicio, los gritos y las calumnias que dañan a los demás, y toda forma de malicia que nos desvía del amor y la compasión. En su lugar, nos insta a adoptar una actitud de bondad y compasión, siguiendo el ejemplo supremo de perdón que Dios nos mostró en Cristo. La enseñanza en este versículo resuena profundamente con la reflexión sobre vivir sin rencor. Nos recuerda que nuestro tiempo aquí es precioso y limitado, y que llenarlo con negatividad y conflictos innecesarios es desperdiciar las valiosas oportunidades para amar, perdonar y crecer. Al igual que en la reflexión, donde se aconseja perdonar y pasar por alto las pequeñas ofensas por el bien de un viaje más tranquilo y gozoso, Dios nos llama a vivir una vida llena de amor, perdón y compasión, haciendo nuestro viaje terrenal y nuestras interacciones con los demás más plenas y significativas. Soy de Dios. ¿Han escuchado la historia de la famosa cantante, actriz argentina Lolita Torres y el cosmonauta soviético Yuri Gagarin? En los años en que esta mujer tenía un suceso enorme, llegó una comisión de cine soviético a comprar películas en Argentina. Era una comisión que buscaba películas por todo el mundo, excepto el norteamericano y el europeo, para distribuirlas en la URSS. Buscaban especialmente películas que no llevaran un mensaje político explícito y que, a su vez, fuesen musicales o en las cuales la música tuviese un papel protagónico. Compraron películas de Lolita Torres, absolutamente desconocida para ellos y para el público soviético. Y he aquí que las películas que llevaron tuvieron éxito, que el primer año las vieron casi 2 millones de espectadores. A partir de ahí, los soviéticos compraron cada película que filmaba Lolita Torres. En Argentina se desconocía totalmente este suceso. La propia Lolita Torres lo desconocía. Obviamente la invitaron al Festival de Cine de Moscú, pero por otros compromisos ella no pudo asistir. Sin embargo, la representación argentina que asiste es testigo del éxito descomunal de esta mujer. Y a su regreso al país se lo comunica y le recomiendan que no deje de asistir al festival el año próximo. Estamos hablando de los años 50. Efectivamente, al año siguiente Lolita Torres fue. Al acercarse al aeropuerto de Moscú, el piloto la invita a la cabina, y allí ella observa una multitud al costado de la pista y pregunta:
¿A quién espera esta gente? ¿A Elvis Presley? Y la respuesta es: no, la esperan a usted. La esperaban unas 30,000 personas. Obviamente fue la estrella del festival. Lolita Torres estableció a partir de allí un lazo muy afectuoso con el público soviético y visitó la ex-URSS un par de veces más, siempre con el mismo éxito. Un éxito verdaderamente inesperado y casi incomprensible. La teoría más razonable parece ser esta. El público estaba acostumbrado a un cine militar, de fuerte compromiso social, donde la presencia de la construcción de la nación, del amor a la Santa Madre Rusia, de la lucha y del esfuerzo, la lucha contra el nazismo, la invasión alemana, en fin. Hasta las historias de amor estaban enmarcadas en ese ámbito. O bien, eran películas basadas en los grandes clásicos. Y de pronto se encontraban con esta mujer, con historias en las que la protagonista era una chica simple, simpática, cuya ilusión era enamorarse, cantar y bailar. Y eso debía funcionar como algo que descomprimía. En fin, es una teoría. No hay ninguna investigación hecha sobre esto, pero lo que sí se sabe es que, efectivamente, el éxito fue clamoroso. Ahora bien, no es especialmente esto lo que quería contarles, sino el remate. Veamos. A comienzos de los años 60, el astronauta soviético Yuri Gagarin fue el primer ser humano en salir al espacio exterior en una nave tripulada. Da una circunvalación a la Tierra y regresa. Un éxito total. Yuri Gagarin se transforma en un héroe mundial de la noche a la mañana. Era la encarnación de las historias de ciencia ficción. Su figura y su fotografía aparecieron diariamente en los noticieros y periódicos de todo el mundo. Así las cosas. Resultó que Lolita Torres recibió una carta de Yuri Gagarin en la que le pedía una foto autografiada. Se imaginarán la sorpresa de ella. Se sintió tan sorprendida y casi apabullada que le respondió que, siendo él un héroe mundial, a ella le daba vergüenza enviarle una foto. Él entonces le respondió enviándole su foto autografiada y proponiéndole un canje por una foto autografiada de ella. Y la acompaña con una carta en la que escribe, en español: yo no soy un héroe mundial. Yo soy su admirador número 1. Y quiero que sepa esto. La primer música humana que se escuchó en el espacio exterior es la de su voz y su música. Porque cuando yo estaba allí, la escuchaba. Porque la llevo grabada en mi pensamiento y en mi corazón. Por supuesto que ella le envió su foto y le escribió que la había emocionado muchísimo y que sentía que nunca le habían dicho algo tan hermoso en toda su vida. Colosenses 3:14. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En la historia, el amor por la música y el arte crea un puente inesperado entre dos individuos de mundos muy distintos, mostrando cómo el amor en sus diversas formas puede conectar a las personas más allá de las diferencias culturales, sociales o geográficas.